Unidos en el amor de Cristo. Únase a los pastores locales que sirven en toda esta región fronteriza, quienes comparten la verdad y la esperanza del amor y la salvación de Dios. Estamos unidos, juntos, con amor, con nuestro amor por Cristo. Hola a todos nuestros amigos que nos están viendo desde el canal 38. Es para nosotros realmente un gusto poder estar con todos ustedes, acompañándoles durante este programa tan importante que vamos a tener hoy. Y estoy muy contenta porque en esta ocasión viene, bueno, creo que ya no es tanto visitante, sino mi compañera siempre, Victoria Jiménez, que me acompaña también para abordar un tema muy candente. Victoria Jiménez, ¿cómo estás? Buenos días, Shirley. Gracias a todos los que nos están viendo. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder seguir hablando de estos temas que nos bendicen mucho, amiga. Y pues bueno, gracias por estar aquí nuevamente y pues vamos a ver qué tiene Dios en esta media hora. Sí, aquí estamos en Unidos por el Amor de Cristo, compartiendo la palabra de Dios a todos nuestros amados oyentes. Y bueno, si no has sintonizado los programas anteriores, te animamos a que vayas, porque hemos estado tratando una serie de mentiras. Hemos titulado a esta serie Las mentiras de nuestro tiempo. Las mentiras que como mujeres podemos estar creyendo versus la verdad de Cristo que nos promete y que nos puede hacer realmente libres. Bueno, hoy tenemos un tema candente. Muy interesante, Chile. Muy interesante. Creo que muchos de los que están al otro lado de la pantalla se van a identificar con nosotras y que seguramente habéis tenido ese impulso, especialmente las madres, las esposas, aunque también los esposos no se salvan, de creer la mentira de que es mi obligación cambiar a mi esposo, cambiar a mis hijos, cambiar a mis amigos. ¿Alguna vez te has identificado con eso, Victoria? Bueno, es un impulso santo, déjame decirte, no te creas. No sé. No, me identifico mucho, Chile, mucho. Bueno, yo soy mamá, los que no me conocen, soy mamá con 4 hijos y estoy casada, gracias al Señor. Y sí, he tenido muchas veces ese impulso de querer transformar a mi esposo. Sí. Y a mis hijos no se diga. Sí, ¿verdad? Es que ¿por qué eres así? Sí, pero ¿por qué no entiendes, así? hija? Pero si te dije 10 veces que no hicieras eso y lo hace mal. Sí, es que la mayoría de nosotros tenemos como esa tendencia a querer como lo que está desordenado, ordenarlo. Sí. Lo que si alguien se equivoca, corregirlo, porque hay ese impulso dentro de nuestro corazón de querer cambiar lo que está a nuestro alrededor. No obstante, sabemos que no podemos cambiar a nadie. No podemos cambiar a nuestro esposo, no podemos cambiar a nuestros hijos. Y cuando nosotros estamos perseverando en esta mentira de que nosotros tenemos la obligación de cambiar a nuestras familias, a nuestros amigos, normalmente caemos ¿en qué? En frustración. En frustración y en conflicto con los que nos rodean. Y especialmente en el contexto del matrimonio, esta mentalidad nos lleva a nosotros como mujeres a enfocarnos, centrar nuestra atención en la falta de nuestros esposos, en la falta de nuestros hijos y por el contrario nos desvía, ¿verdad? Nos desvía de enfocarnos en nosotras, en que sí podemos cambiar nosotros. Oye, puede haber hasta un deseo de control, Chile. O sea, de hecho también el querer cambiar a una persona, uno, pues no puedes. Y dos, te genera una frustración porque también puede haber un deseo de controlar todo. O sea, ¿por qué nos genera tanta frustración el que no cambie la persona, no? O que mis hijos no hacen caso o esto o lo otro. Porque hay como un deseo de control, de que no se me salga nada de las manos o que, híjole. Y no podemos hacer eso. O sea, eso nos va a generar
queja, conflicto, frustración, todo el tiempo vas a estar molesta, enojada. Sí. Y la realidad es que también Sí, hay una libertad, amiga, de entender que solamente Dios puede cambiar a las personas, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? Y muchas veces no solo tenemos este impulso en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros esposos, sino también en la oficina, en el trabajo. Queremos cambiar al jefe, queremos cambiar al encargado, queremos cambiar al compañero, ¿no? Pero realmente nosotros podemos cambiar a las personas. No. La verdad que si lo decimos a bote pronto, dicen, no, pues claro que no. Pero muchas veces en nuestro día a día actuamos de esa forma. Claro. Queremos que las personas cambien y sean como nosotros pensamos que tienen que ser. Ahora, si somos sinceras, la única persona que puede cambiar eres tú. La única Sí. persona que nos podemos cambiar somos nosotros y con la ayuda de Dios, ¿no? Pero entiéndase lo que digo, o sea, nosotros podemos mirar a nosotros mismos y en la gracia, en el poder del Espíritu Santo, podemos trabajar para ser transformadas más a como Cristo es. Pero la realidad es que nosotros no podemos tomar el papel del Espíritu Santo. Y también voy a entrar en algo que quizás hemos oído también o hemos dicho, pero a veces nosotras como esposas, como mujeres, queremos tomar el rol de mamá. Sí, con los esposos, ¿verdad? Con los Sí, esposos, con es los cierto. esposos, ¿no? Y la verdad es que no somos el Espíritu Santo, ni tampoco somos las mamás de nuestros esposos, ¿no? Y cuando tú eres una mamá y los niños están chiquitos, le dices todo lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, y estás corrigiéndoles y estás detrás de los niños y estás llamándole la atención y no hagas esto, y mira que eso te dije que no, oye, y cambia esto, oye, si no haces esto te voy a dar una disciplina. Pero muchas veces vamos al matrimonio con ese adoptando ese Sí. papel con nuestros esposos, y la verdad es que ellos no son nuestros hijos y nosotros no somos la mamá de nuestros esposos. ¿Te ha pasado alguna Sí. vez, Vicky? ¿Sabes qué, Cheli? Sí, y en muchas ocasiones me ha pasado que también hemos tenido situaciones igual. Pero, amor, ¿por qué dejaste esto aquí y esto? Y ya te había dicho. Y muchas veces me ha tenido que aterrizar mi esposo y me dice, oye, amor, ya entendí. O sea, ya entendí. Pues yo también tengo que entender de decir, bueno, no soy su mamá. No se casó él con una mamá, o sea, se Exactamente. casó con una mujer que es su esposa, ¿verdad? Entonces, como hasta entender esa libertad también, amiga. Y yo también quería mencionarles aquí dos textos muy, pues yo creo que se adaptan aquí con esto, amiga. Uno de ellos es Efesios 4:32. Si lo tienes ahí en tu casa para que lo leas, dice, ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ese es el primero. Y me resalta aquí, amiga, es una verdad bíblica el ser amables, ¿no? O sea, el hecho de que tu esposo o tus hijos se equivoquen o veas cosas que tienen que mejorar, no significa que tienes que ser áspera, ser enojona y querer con el deseo de controlar, sino que el Señor nos lleva a ser amables, ¿no? También hasta me enseña aquí como hasta una dependencia del Señor, amiga, de decir, solamente puedo quizás orar por ellos. O sea, a lo mejor me molesta esta área de él o de mi esposa o esposo o de mis hijos, pero solamente Dios los puede transformar. ¿A quién debo de clamar? Sí, ¿A y ahí, mí? y ahí O- vamos a ir sí. entrando, Vicky, se me hace súper interesante lo que estás diciendo. Vamos a ir entrando en esas armas o esas aptitudes correctas que el Señor nos muestra en su palabra para tomarlas, ¿verdad? Nosotras. Pero antes de eso, no estamos queriendo decir que nosotras no podemos hablar a la vida de nuestros esposos o dar una retroalimentación a nuestros esposos cuando lo necesitan, porque la verdad es que nuestras esposas, nosotros como esposas o nuestros esposos, ¿verdad? Tienen pecado. O sea, realmente todavía de este lado del cielo, aunque hemos sido salvos, estamos siendo santificados. Y el matrimonio es una de esas herramientas que Dios usa para formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, quiere decir que en el día a día vamos a poder ver, y más que nosotros, no los va a ver otras personas, ¿verdad? Nosotros que convivimos y que estamos 24/7 con nuestros esposos, podemos ver más claramente sus fallas, sus pecados, sus áreas de crecimiento, ¿verdad? Que necesita. Y Dios no está diciendo que nosotros callamos y no digamos nada, pero la manera en la que nosotros estamos hablando a nuestros esposos y que no estamos en una postura
bueno, como si fuera el Espíritu Santo, ¿no? Realmente, o la mamá que estamos encima, insistiendo, regañando, diciendo, instando todo el rato. O sea, cuando yo creo que lo malo está cuando nos obsesionamos Sí, es cierto, amiga. y empezamos a perseguir y empezamos a amenazar, o incluso podemos empezar a manipular a nuestros esposos porque tienen que cambiar esto, tienen que cambiar lo otro, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y la verdad es que el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas, uno de esos roles, de esos ministerios, es que es Él quien nos muestra nuestros pecados, quien nos da convicción de pecado, para que nosotros vayamos a Dios en arrepentimiento, nos da el entendimiento de qué sí es lo que tenemos que hacer, y no solo eso, sino que nos da el poder para cambiar. Claro. Pero realmente nosotras osar tomar el papel del Espíritu Santo, pues no vamos a poder hacer eso. Lo que sí podemos hacer es ser una voz, dar esa retroalimentación amable y como tú bien ahorita mencionaste en la palabra, ¿no? Amable y respetuosa a nuestros esposos. Oye, porque hay veces que puedes tener la razón, Shirley, y no significa que estés bien al decirlo. Por ejemplo, te quiero poner un ejemplo y mejor lo agarro en la palabra para que me pueda respaldar la palabra aquí. Y es en Mateo 7, amiga. Se los voy a leer así rapidito. Habla de Mateo 7, 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Y fíjense aquí, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y luego dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y aquí nomás quería como mencionar una verdad bíblica, Chili, porque no está diciendo aquí el texto, no le saques la viga a tu hermano, ¿verdad? O a tu esposo, o a tus hijos, no los corrijas, no les digas nada, no está diciendo eso ahí. Dice, sí, sácala, pero saca primero la que hay en tu ojo. Y qué hermosa verdad, Qué amiga, tremendo. porque esto lo puedes aplicar con tu familia, con tu esposo. El decir, sabes que sí, te equivocaste en esto, pero a ver, ¿qué me está llevando Dios a mí? A ver, primero. Claro. Y muchas veces con mi esposo yo me he enfrentado en situaciones donde sé que tengo la razón y sé que voy a ganar el argumento. Y aquí no se trata de ver quién va a ganar el argumento, ¿no, Chili? Se trata de ver, ok, ¿qué nos quiere enseñar Dios en esto? Bueno, a lo mejor mi esposo no recogió sus zapatos, y no, por decir un ejemplo, ¿verdad? No, Chano no es. Mi Chano no esposo es. no. No, nosotros no nos pasa eso. Mi esposo es muy ordenado, muchachos, ¿eh? No, pero un ejemplo, ¿verdad? Por decirlo Sí, así. sí. Pero a lo mejor Dios me está llevando a ver mi impaciencia, ¿verdad? Mi tono de voz, a ver cómo le estoy hablando. Entonces, el hecho de que Dios nos dice, sí puedes sacar la viga del ojo, es cierto, pero tienes que primero sacar la que hay en tu ojo para poder proceder, ¿me entiendes? Entonces, Qué tremendo. ahí te queda yo como mencionar eso, amiga. Sí, buenísimo. Ahora, mientras que te estoy escuchando, Vicky, quiero hacer como una pregunta, ¿no? Y tal vez es una pregunta para nosotras y también para la audiencia, pero muchas veces en este intento, en esta pelea de querer cambiar a nuestros hijos, de querer cambiar a nuestro esposo, de querer cambiar a nuestros compañeros, nuestros amigos, terminamos resentidas. Sí. Realmente a veces estamos resentidas, estamos enojadas, estamos dolidas con nuestros esposos e incluso muchas veces contra Dios. Sí. Sí, ¿no? ¿por qué no lo has cambiado? ¿Por qué no me...? ¿verdad? Sí, es Exactamente. cierto, Si yo mira. hago esto y si yo hago lo Es otro y si hago lo cierto. otro, ¿por qué tú no lo cambias? ¿O por qué tú no cambias esto? Pero es que la verdad que nuestros esposos y nuestros amigos necesitan a Cristo, como tú estás diciendo, tanto como nosotros mismos. Sí. Porque nosotros también tenemos esa viga, nosotros también tenemos ese pie que cojea, nosotros también, como mencionabas, a veces tenemos actitudes, faltamos el respeto, Sí. que son incorrectas y también estamos pecando contra Dios, Sí. ¿verdad? También pecamos contra Él. Pero la verdad es que creo que no es el modelo de Dios. Creo que podemos tener, y ahora sí vamos entrando en eso que estabas diciendo, Vicky, creo que Dios nos da armas, herramientas poderosas y eficaces para que nosotras voluntariamente, ¿verdad?, abandonemos esta lucha, abandonemos esta guerra y podamos venir a Dios, dejar nuestras cargas
y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, ¿no? Y es que lo que a veces no entendemos como mujeres es que Dios nos ha dado, en vez de la queja, los regaños, la insistencia, Dios nos da la primera arma. Y está en 1 de Pedro 3, 1 a 4. Se los quiero leer. Dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea de extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Bueno, entonces aquí lo que Dios nos está hablando es que mujeres, hay un arma poderosa y es nuestra vida piadosa. Sí, es el ejemplo, ¿no? O sea, más que 1000 regaños, más que estar persiguiéndoles, más que estar hablándoles, es nuestro ejemplo, nuestra vida piadosa. Y aquí me gustaría, Vicky, como que entráramos más en estos versículos. Ok, amiga. Pues mira, Chili, yo creo que también pienso en los hijos, o sea, el hecho de vivir una manera piadosa. A lo mejor como papás creemos que tenemos siempre la razón, porque en realidad somos la autoridad y podemos nosotros influir en nuestros hijos y somos los adultos también, ¿verdad? Pero hasta el hecho de decir el ejemplo, o sea, que ellos vean, por ejemplo, no seas impaciente y te pones a gritar, ¿por qué estás gritando? Y estás ahí gritándole a tu niño, ¿no? Y hasta el hecho de ser un ejemplo de decir, le voy a modelar cómo debe uno de ser paciente, temeroso del Señor, que lo que prediquemos en casa, lo que prediquemos afuera, también sea lo mismo en casa. O sea, imagínate, yo he escuchado muchos testimonios de niños que ya están grandes y dicen, pues sí, mis papás decían eso por fuera y por dentro era una locura, ¿no? O por dentro no había una vida que reflejara realmente lo que predicaban. Y qué miedo, amiga, qué temor. O sea, a mí me lleva a temer a Dios y de decir, Dios, líbrame de no ser un ejemplo para mis hijos en casa y hasta para mi esposo. O sea, a mí me duele mucho pensar que muy amorosa por fuera y por dentro, bien faltándole respeto a mi esposo, se me haría muy incoherente, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos de también hasta en eso, Chilis, hacer un ejemplo y testimonio en el hogar? Sí. Que es nuestro primer lugar, o sea, nuestro ministerio, nuestro hogar, amiga. Sí, sí, la verdad que hay un peligro, ¿no? En eso que tú dices de pues la Biblia lo llama, ¿no? Es hipocresía, ¿no? Sí. Ser luz fuera y candil dentro. Sí. O sea, y a veces pensamos que los niños están pequeños y que no se dan cuenta, pero realmente los niños se dan cuenta. Ahorita no pueden expresarlo y decirlo, pero esos niños que hoy están pequeños y que están viendo el ejemplo de sus madres, el ejemplo de sus padres en la casa, un día van a crecer. Sí. Y van a decir la realidad, ¿no? Y qué triste, porque a veces podemos ser tan duros con nuestros hijos, decirles groserías, hablarles feo, sí. o provocarlos incluso a ira, ¿no? Que la palabra de Dios dice, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y a veces somos tan exigentes con ellos o a veces somos tan duros con nuestros hijos que realmente ellos se llenan de amargura y de enojo, pero fuera de la casa somos un caramelito dulce para los demás y somos cariñosos y somos amables. Pero realmente qué impresionante, porque en el tema de los esposos dice que sean ganados sin palabra, sí. por la conducta de sus esposas. Sí. O sea, tiene más poder lo que estamos hablando, esa conducta. O sea, claro, amiga. Que si tu esposo, ¿no?, te alza la voz o te mira feo o te habla feo o no te toma en cuenta, claro, eso está mal, pero tampoco me da como la aprobación para que yo le hable mal o peor, ¿no? Sino sí. que cómo puedo reflejar a Cristo en esas interacciones donde no son las mejores, ¿no? O sea, ¿qué peso tiene eso? Normalmente esperamos de que si reaccionas mal, el otro te paga mal, pero sí. cuando nosotros seguimos el ejemplo de Cristo dentro de nuestros matrimonios, dentro de nuestras relaciones, de no pagar
como ellos nos están dando, realmente estamos reflejando a Cristo. Oye, Chili, y el entender, o sea, también que tenemos la Biblia, amiga, tenemos la Biblia que es nuestra guía para el día a día, o sea, para saber cómo vivir. O sea, esa es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Es la voluntad de Dios, o sea, esa es la voluntad de Dios para nosotros poder vivir, amiga. Y me encanta porque no es como que, ¿dónde puedo buscar otras opciones de sabiduría? O sea, aquí Dios nos ha dado toda su sabiduría para poder guiar a nuestros hijos, para poder amar a nuestros esposos. Y lo que dices tú, o sea, ahorita la respuesta, amiga, o sea, dice la palabra en Proverbios 15, 1 al 4, dice, la respuesta amable aplaca la ira. ¿Cuántas veces queremos a veces responder? No, es que me respondió mal. Y Dios nos dice, hey, la respuesta amable aplaca la ira, o sea, sé paciente, ¿verdad? Y otro ejemplo que quería poner también con los hijos, Shirley. Tengo 4, perdón, pero tengo una niña en particular que está en sus áreas, en sus años difíciles, a las que son mamás de niños chiquitos. Tiene 3 años y bueno, se ha aventado a veces unas rabietas y se avienta al suelo y se enoja y a veces porque simplemente le dije, ya no puedes comer dulces. Algo que es bueno, ¿verdad? Que digo yo, ya no es demasiado dulce. Y se ha enojado tanto, amiga, y a veces me generaba mucha frustración porque decía, ¿cómo puedo cambiar el corazón de mi hija? O sea, era como, ¿cómo le enseño que no tiene por qué enojarse por esas cositas tan pequeñas? Y lloraba, amiga, a veces hasta lloraba y todavía a veces tiene sus momentos. Pero ¿sabes qué? Dios me llevó a ver que no soy yo, sino Él. Y en una de las veces, amiga, así te lo resumo, se puso así muy enojada y todo, y me puse a orar por ella. Y ella, ella llorando y todo, y yo nomás, hija, estoy aquí contigo, cuando estés lista vamos a hablar. Y ella como que ya después de ver todo eso, amiga, ver que yo estaba tranquila, paciente y todo, se calmó y se acercó a mí y pude ya ministrarla en el Señor y decirle, ¿sabes qué, hija? No tienes por qué airarte de esta manera. Mira lo que Dios nos dice acerca de la ira. Que aunque está tan chiquita, amiga, pero el decirle, mira lo que Dios dice acerca de la ira, cómo debemos responder cuando nos enojamos. Ella nomás me miraba con sus ojitos y pudimos orar juntas. Y ahí pude ver como un cambio en su corazón, amiga, de lugar de ser áspera y tienes que entender y a mi manera, a mi propio entendimiento. Y lo llevé a la manera del Señor y fue muy bonito, amiga. Wow, ¿Sabes cómo, amiga? Sí, te entiendo totalmente. Y nuevamente vemos aquí en Pedro, ¿no? Sí. Que, porque te estoy escuchando y tal vez pues las personas que están al otro lado de la pantalla pueden decir, ay, sí, pues claro, sí, eso suena muy bonito, pero pues eso es muy difícil, ¿no? Y la verdad es que es cierto, es difícil tener siempre esa respuesta amable, ser pacientes, pero esto nos lleva, ¿no?, a la dependencia que necesitamos nosotros como esposas y como madres, ¿no?, y como amigas y compañeras, mujeres en la sociedad en general, de la necesidad que tenemos de depender de Dios. Sí. Porque esto que Dios nos pide a nosotros no es algo que no esté dispuesto a proveer para nosotras, pero nosotras necesitamos de cambiar el enfoque, de querer cambiar a las personas y enfocarnos en Dios y clamar a Dios por nuestras propias vidas, lo que tú decías, ¿no? ¿Qué tal mi impaciencia? ¿Qué tal mi ira? ¿Qué tal mi enojo? ¿Qué tal todas estas cosas, no? Y vamos a, antes de terminar, a hablar de la siguiente arma secreta pero poderosa que Dios nos dio. Y Vicky la ha estado tocando, que es la oración. Es decir, muchas veces estamos abrumadas por el día a día, por las actitudes o los pecados de las personas que nos rodean, pero ¿qué tal si vamos a Dios y entregamos nuestras cargas a Él? Entregamos nuestras cargas, estamos orando, apelamos a Él. Y esto es un arma poderosa porque Dios sí puede cambiar el corazón de nuestros esposos, como acabas de decir, ¿no?, con tu niña, como tú fuiste a la oración, pediste la ayuda del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo te dio ese amor, esa paciencia, y ella pudo recibir esa presencia de Dios también, entender y cambiar. Y es que realmente necesitamos agarrar más esta arma de la oración y decir, Señor, no puedo con esto, Señor, me duele esto, pero te lo entrego y pido. Pedir por nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros jefes, y vamos a ver realmente a Dios obrar, ¿no? Y dejarlo obrar, Chili, porque también hasta a veces
el meter nuestra cuchara, como dicen aquí en México y en Estados Unidos. A veces interrumpimos lo que Dios está haciendo, amiga. O queremos ayudarle a Dios. Y pues no, amiga, o sea, a veces creo que es eso, Chili, tan importante, el orar y decir, dependemos de ti, Dios. Haz algo, Señor. Haz algo en mí primeramente y haz algo en ellos, ¿no? Y es ver hasta el Señor obrar, amiga, dejarlo obrar, confiar en Él, ¿verdad? Qué tan importante eso que estás diciendo, o sea, esperar en el Señor, porque a veces las respuestas del Señor no vienen así, pero esperar en que Dios está haciendo su obra en nosotros y está haciendo su obra también en ellos. Muchas veces cuando nosotros mostramos esta actitud persistente y parecemos ahí como un detective privado detrás de lo que hacen y de lo que no hacen, ellos muestran resistencia, nuestros hijos muestran resistencia, reto a la autoridad, ¿verdad? Pero cuando nosotros optamos, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en mostrar este comportamiento piadoso, en mostrar a Jesús y en estar orando, llevando mis cargas a Dios y confiando en que Él está haciendo la obra en nuestros esposos. Si a lo mejor tú dices, mi esposo no es cristiano, pues mira, sigue leyendo este capítulo de Primera de Pedro, que tu conducta, igual manera, si tú eres cristiana o cristiano y tu cónyuge no lo es, Dios te está dando dos armas poderosas, esa vida piadosa y la oración, para que puedas seguir adelante construyendo sobre la roca tu familia, tu hogar, tus hijos, en tu trabajo y donde tú vayas. No es fácil, pero es lo mejor. Es posible, es posible. Y nuestra libertad viene de creer la palabra de Dios, quitar nuestros pensamientos, quitar esta mentira. Te animo a que renuncies a esta mentira y reconozcas que solo el Señor Dios puede cambiar tu corazón y puede cambiar tu esposo y a tus hijos también. Esa es nuestra parte, ¿no, Vicky? Sí, amiga. Amén. Amén a eso. Sí, así que bueno, tenemos las líneas abiertas. Si también quieres llamar y hablar, eres más que bienvenida. Si quieres también seguir con este contenido, puedes seguirnos en Profundas y Reales por Instagram. Ahí estamos subiendo más sobre la palabra de Dios, contenido para mujeres. Y le damos muchas gracias por asistir, por vernos. Estamos en conexión. Que Dios los bendiga y que disfruten un bonito día.